Bueno, ahora vamos a escuchar a la gente que sabe de estos temas, porque uno escucha, ¿no? Por un lado, por otro, y no, la gente, porque viste, se usa eso, la gente está preocupada por esto, la gente Bueno, vamos a consultar a aquellos que se dedican a hacer análisis. Estamos en contacto con el director del Grupo Opinión Pública, Raúl Timerman. Raúl, gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Raúl, acá estamos desde La Plata para una red de 20 radios del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, tratando de consultarlos a ustedes que se dedican a hacer precisamente esto, consultas a la gente. Si alguien te pregunta, en las últimas encuestas que han hecho ustedes o análisis que han hecho ustedes, ¿cuál sería lo que están notando que es la mayor preocupación, digamos, de la gente en aquellos lugares donde ustedes han consultado? Nosotros hacemos una encuesta sistemática mensual en el AMBA, o sea, la ciudad de Buenos Aires y los 19 distritos del conurbano de la provincia que conforman el área metropolitana, y la hacemos todos los meses. Lo venimos haciendo, es el cuarto año este. Desde el mes de agosto del año pasado hasta ahora, el principal problema es la inseguridad. Ajá. Entre marzo y agosto del año pasado fue la inflación el principal problema. Ahora, ajá, cuando uno baja un escalón y se fija cuál es el segundo, y tercero y cuarto problema, aparece el trabajo, la inflación y los salarios. Y en realidad estos tres temas, el trabajo, la inflación y los salarios, forman parte de alguna manera de una misma preocupación. Es o no tengo trabajo, o tengo miedo de perder el trabajo, o el trabajo que tengo tiene un salario que no me alcanza para llegar a fin de mes. Claro. Y yo diría que se va convirtiendo poco a poco, a medida de que, digamos, se va consolidando ese plan progresivo de aumento de las tarifas de servicios y algunos índices de inflación en algunas cosas en particular, como es el tema de la vestimenta y la comida, que hace que a la gente no le alcance el dinero para llegar a fin de mes. Digamos, que a cada vez mayor cantidad de gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Claro, claro. La pregunta es, sí, ¿qué influencia puede tener eso de seguir de esta manera el día de las elecciones? ¿Cómo va a votar la gente? Claro. Ese sería el análisis, ¿no? Sí. El tema es cuando uno hace focus group entre gente que votó a Macri como candidato a presidente en el balotaje, aparecen dos posiciones más o menos claras, que son aquellos que lo votaron en la primera vuelta y lo volvieron a apoyar en el balotaje, tienen un pensamiento respecto a lo que está ocurriendo. Aquellos que no lo votaron en la primera vuelta, que son básicamente los votantes de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que no los votaron en la primera vuelta, pero que sí los apoyaron en el balotaje, tiene otro pensamiento. Lo increíble es que el pensamiento que prima en aquellos más alejados de la adicción al gobierno no es el de arrepentimiento, es el de decepción. O sea, gente que lo apoyó en el balotaje se siente decepcionada, pero no está arrepentida de haberlo votado. O sea, hay un elemento que es el elemento racional. Yo estoy mejor o peor que hace 2 años, desde el punto de vista de la decisión del voto, y el otro elemento que es un elemento emocional, que es lo que yo siento, que también tiene una influencia importantísima en el momento de votar. En ese caso, cuando uno hace un análisis, la situación del electorado cambió. ¿Por qué? Porque indudablemente el Frente para la Victoria, que pierde las elecciones porque salga un poco menos del 50%, mientras que Cambiemos saca un poquito más del 50%, en ese momento sufre el efecto de que Mauricio Macri acumula a todos aquellos que están de un lado de la grieta, que dicen, bueno, el que sea capaz de ganarle a Cristina.
y lo eligen a Macri y no a Massa, que eran las dos alternativas. Claro. El que sea capaz de ganarle a Cristina. Cuando uno hoy le pregunta a la gente, hay quienes tienen miedo de que vuelva Cristina y que votarían por cualquier alternativa que les garantice que no vuelva. Ajá. ¿Esta posición es cercana a la suya o lejana a la suya? Cercana, 37%, lejana, 56%. Es decir, que yo ya no sé si hoy el hecho de la alternativa que plantea de polarización el gobierno, ellos o nosotros, le va a servir en estas elecciones. Y hay un elemento más que son elecciones legislativas, que no son elecciones para el Ejecutivo. Claro. Y se suma otro elemento más, que en la provincia de Buenos Aires también los candidatos más fuertes son peronistas, digamos, porque ya sea Daniel Scioli, o Florencio Randazzo, o Sergio Massa, o Felipe Solá, o Daniel Arroyo, digamos, todos son peronistas, Claro, de son todos origen peronista. Claro. Y los cuando Lilita Carrió decide que no va a jugar, que era el peso pesado para la provincia de Buenos Aires que tenía Cambiemos, decide que va a jugar en la ciudad, ¿qué le queda a Cambiemos para la provincia de Buenos Aires? Le queda gente que de alguna manera está en la segunda línea de la batalla política, como o Esteban Bullrich, o Gladys González, o Facundo Manes. Digamos, no le quedan nombres importantes todavía, digamos, en esa contienda política. Es verdad que María Eugenia Vidal lo ha dicho en privado y casi en público que se va a poner la campaña al hombro. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires, no sé si se va a decidir si fue buena o mala la gobernación de María Eugenia. Yo creo que lo que la gente va a pensar es más en el gobierno nacional, digamos, si las políticas del gobierno nacional le han favorecido o no le han favorecido, si está mejor, si está peor, si tiene una expectativa de estar mejor o de estar peor. O sea, creo que es muy valioso lo de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal en este momento es la figura política nacional con mejor imagen sostenida en el tiempo. Así, eso lo tienen también medido ustedes, ¿no? Totalmente, y es, digamos, en el tiempo se sostiene como la mejor imagen desde julio del año pasado. Digamos, eso es un valor importante. Ella tiene en este momento un 57% de imagen positiva y el presidente tiene 44% de imagen positiva. Es una distancia importante. Digamos, es mucho más importante el apoyo de ella que el apoyo del presidente. María Eugenia Vidal se ha plantado de alguna manera, y también uno lo puede analizar, son varios las situaciones, ¿no? Cuando atacaron al jefe de policía, Lilita Carrió, ella lo defendió; cuando atacó Ritondo, ella lo defendió. Digamos, ella se hace cargo de la gente que trabaja con ella, y el conflicto docente lo encaró con un nivel de determinación que ningún gobernador anterior lo había encarado. Digamos que es como que va construyendo una alternativa de poder para el futuro. Es diferente al resto de la gente que Cambiemos. Claro, claro. Evidentemente, estamos hablando con Raúl Timerman, ¿no?, del grupo de Opinión Pública, y estábamos escuchando con atención, porque cada pregunta que nos iba surgiendo aquí con el productor nos mirábamos y vos la ibas respondiendo sin que te la hiciéramos. Es brillante el análisis que hiciste, sobre todo cuando tocaste el tema Carrió. Yo te iba a preguntar precisamente por el tema a partir de esta decisión de Elisa Carrió y demás, ¿no? Bueno, evidentemente estamos entonces a las puertas de una compulsa electoral que, si bien, como vos decís, es una elección que tiene que ver con lo legislativo, también va perfilando cosas, digamos, hacia el futuro, al ¿no? 2019. De aquí van a salir perfilados los candidatos a presidente. Claro, fortalecidos o debilitados, ¿no?, a partir de esta... Y en la provincia de Buenos Aires va a ser terriblemente competitiva la elección. Esa es la gran duda respecto a Cristina sí, Cristina no. ¿Qué pasa
si Cristina se proyecta para... Supongamos que en 2019 Cristina decide que quiere jugar como candidata a presidenta. ¿Qué hace ahora? ¿Se presenta o no se presenta? Como candidata a senadora o a diputada por la provincia de Buenos Aires o por la provincia de Santa Cruz. Yo en particular creo que no se va a presentar Cristina, ¿Sí? Que no tiene la determinación de presentarse. Y yo le sumo una variable al análisis, que es la siguiente. Tanto Cristina como Máximo y Florencia están involucrados en causas judiciales pesadas en este momento, que pueden terminar con prisión. Si Cristina se presenta y va a salir elegida, seguro, va a tener fueros ella, va a tener fueros Máximo, que es diputado, y Florencia, que indudablemente estas son cosas que ocurrieron en los últimos 10, 12 años, Florencia debe ser la que menos conoce el tema y tiene que ver, va a ser la única que no va a tener fueros, o sea, sería la única que iría presa en caso el talón de Aquiles, digamos, el talón de Aquiles de esta situación, digamos, sería Florencia. Así es, y no creo que Cristina, digamos, como madre, digamos, pueda pensar en esa posibilidad. Raúl, buen día. Florencia le habla, García Marín. ¿Qué tal, Florencia? Buenos días. A mí me gustaría volver a llevarlo a la cuestión social por estos días con respecto a la tensión que se sigue viviendo por las paritarias, los docentes, diferentes sindicatos. Una de las medidas de fuerza justamente fueron los cortes en la calle. Así es. ¿Cómo se mide eso, no? Porque por un lado hay quienes dicen que están a favor y que es un derecho, y hay otros que dicen que no. Se habló mucho del tema del paro nacional, la huelga. ¿Cómo están midiendo eso? Bueno, digamos, tenemos el conflicto docente, el paro nacional y los cortes. Respecto al conflicto docente, hicimos una pregunta concreta. Sí. ¿Los conflictos docentes deben resolverse con los chicos en el aula? Ajá. 65% de los encuestados están de acuerdo. 32% están en desacuerdo, dicen que no. O sea, no es, cuando uno dice una mayoría es 65 a 32. Sí. Y hay un número importante que no está de acuerdo con eso. Lo otro que se le pregunta es si los paros docentes deterioran o no deterioran la escuela pública. 58% dice que deteriora en la escuela pública y nuevamente 37% dice que no. Ahora, cuando se le pregunta si los docentes tienen demasiados privilegios laborales, el 60% está en desacuerdo con eso, solo el 31% está de acuerdo. O sea, no se piensa que tienen, digamos, la mayoría no piensa que tienen demasiados privilegios laborales. Entonces, cuando se enfrenta a esa disyuntiva, un conflicto tan persistente y mantenido en el tiempo, con paros y pérdida de días, pérdida de clases de los chicos, una posición del poder político por un lado y una posición del sector gremial por el otro, daría la impresión que el conflicto puede alargarse. Entonces, nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted estaría de acuerdo con perder un año lectivo para una reforma integral del sistema educativo? Supongamos que el gobierno decide dar la lucha a fondo y dice, bueno, este tipo de educación no va más, tenemos que reformar todo el sistema, los docentes no están de acuerdo y se va el año. Bueno, el 76% está en desacuerdo de perder un año lectivo. O sea, la gente no está de acuerdo, la gente quiere que los chicos vayan al colegio. Claro. Eso por el lado del conflicto docente. Vamos ahora a la realización del paro general, porque el campo justo lo hicimos la semana del paro, el estudio en el campo. ¿Está de acuerdo con la realización de un paro general? El 44% decía que sí y el 52% decía que no. Ahí está bastante dividida la opinión, ¿no? Lo mismo que si hubiera transporte, iría a trabajar el día del paro, casi el 50% dice que sí. Respecto a la representatividad de las cúpulas sindicales para los trabajadores, que son bien representativas, solo el 30% de la gente opina eso. Indudablemente,
va a haber que hacer algo con el sistema de educación pública en la Argentina, pero también va a haber que hacer algo con todo el sistema sindical argentina, que es un sistema de privilegios para muy poquitos. Si ustedes toman los secretarios generales de los sindicatos, son todos ricos, no hay secretarios generales pobres. Sí, eso es cierto. Después preguntamos, bueno, hay un aumento de piquete, ¿a qué se debe? ¿Al deterioro de la situación económica o una intención política de debilitar el gobierno? Y bueno, el 53% dice deterioro de la situación económica, pero hay un 45% que piensa que hay intencionalidad política. No nos olvidemos que hay gente que piensa que la situación no está bien, pero no está de acuerdo con hacer piquetes. Claro, entonces, ¿usted cree que hay que permitir el corte de las calles en la ciudad como método de protesta? El 59%, casi el 60% dice que no. Y el 37% dice que sí. Y acá vamos a la cuestión de fondo, a lo que es difícil de resolver. Casi el 60% dice que no hay que permitir el corte de las calles. Entonces, a ese 60% que dice que no hay que permitirlo, le preguntamos, ¿y usted estaría de acuerdo con que se use la fuerza pública para impedir el corte de la calle por las protestas? Se lo preguntamos a la gente que está en contra del corte. Sí, sí. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. Ajá. Claro. Y es esa no solución que tiene el Ejecutivo, que tampoco sabe qué hacer con los piquetes. Claro. Sí, un poco se empezó a aplicar el otro día, ¿no? Un poco empezaron a aplicarlo el otro día y bueno, como diciendo, empezamos a aplicarlo y después, como siempre, Raúl, es un gusto escucharte, hablar con vos, nos esclarece mucho el panorama, así que te vamos a volver a molestar en cualquier momento porque esto es, no sé si minuto a minuto, pero es semana a semana, ¿no? Que puede ir cambiando. Así que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te mandamos un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes y éxito con el programa. Muchas gracias. Raúl Timerman, del Grupo de Opinión Pública, como vieron, tiene algunos detalles bastante interesantes en análisis, ¿no? Porque va más allá de simplemente decir, la gente piensa el 60%, no, desglosado, explicado, la verdad, nos esclareció bastante y dejó algunas definiciones. Dice que para él Cristina no se va a presentar. Dijo, por otro lado, que las figuras más fuertes en la provincia de Buenos Aires son peronistas y también Vidal sigue teniendo una imagen alta, confirmó eso, ¿no? Lo que dicen todos, que Vidal es la figura más fuerte que hay en estos momentos y que se va a poner la campaña al hombro, dice Raúl Timerman. No sé, ahí está el análisis que piden ustedes, esta vez a través de una